Tras 2 divorcios, Juan Ferrara finalmente revela su tercera relación. ¿Qué sucedió realmente tras esas rupturas? ¿Fue el destino, un amor desacertado o una verdad que nunca se atrevió a decir? Hoy, justo cuando muchos creían que su historia romántica había terminado, Juan desvela el misterio y revela por primera vez la existencia de una inesperada tercera relación. Un nombre, un momento crucial y una confesión que lo cambia todo. Mira hasta el final para descubrir qué lo llevó a abrirse y cómo este nuevo capítulo redefine su vida. Comenta 1. Si quieres ver el video completo y descubrir toda la verdad. Después de años de rumores, silencios incómodos y titulares a medias, Juan Ferrara decidió hablar. En el corazón del mundo artístico, donde cada gesto se interpreta y cada ausencia se convierte en sospecha, el actor eligió el momento exacto para revelar lo que llevaba tiempo guardando. Sus 2 divorcios no solo marcaron etapas sentimentales, también dejaron huellas profundas en su forma de amar, confiar y exponerse públicamente. Durante mucho tiempo, Juan se refugió en el trabajo, en los escenarios y en la disciplina actoral, evitando cualquier mención a su vida íntima. Pero algo cambió. Según fuentes cercanas, esta tercera relación no nació del impulso, sino de la calma. No fue un amor mediático ni una pasión explosiva, sino un vínculo construido lejos de los focos, con conversaciones largas, silencios compartidos y una complicidad que no necesitaba aplausos. Juan reconoce que, tras 2 fracasos, aprendió a amar de otra manera, sin promesas grandilocuentes, sin prisas y, sobre todo, sin miedo a estar solo si no funcionaba. En esta nueva etapa, el actor se muestra más sereno, más reflexivo y sorprendentemente optimista. Habla de respeto mutuo, de tiempos distintos y de una conexión que no busca reemplazar el pasado, sino comprenderlo. Para muchos seguidores, esta confesión no es solo una noticia sentimental, sino una lección de vida. Incluso después de caídas dolorosas, el amor puede volver a llamar a la puerta cuando menos se espera. Si admiras la trayectoria de Juan Ferrara y te emociona verlo abrir su corazón con honestidad, apoya este video con un like. Quédate viendo hasta el final y acompáñanos a descubrir cómo esta tercera relación podría ser, finalmente, la más auténtica de su vida. El giro decisivo en la vida de Juan Ferrara no ocurrió de un día para otro, ni fue producto del azar. A comienzos de la década de 1960, cuando la Ciudad de México era el epicentro cultural de América Latina, Juan ya caminaba por los pasillos de los estudios con una mezcla de ambición silenciosa y disciplina heredada. Muchos lo recuerdan como un joven reservado, siempre puntual, observando más de lo que hablaba, aprendiendo de cada ensayo como si presintiera que su momento aún estaba por llegar. Los primeros indicios de su futuro éxito aparecieron en papeles secundarios, casi invisibles para el gran público, pero imposibles de ignorar para directores y productores. En foros como los de Televisa San Ángel, entre largas jornadas de grabación y luces que no perdonaban errores, Juan comenzó a construir una reputación sólida. No era el más mediático, pero sí uno de los más confiables. Técnicos veteranos recuerdan cómo repetía una escena una y otra vez hasta encontrar el matiz exacto, incluso cuando la toma ya había sido aprobada. Ese perfeccionismo, que entonces parecía excesivo, sería más tarde una de las claves de su ascenso. El verdadero punto de inflexión llegó a finales de los años 60 y principios de los 70, cuando el público empezó a asociar su rostro con personajes intensos, complejos, alejados del estereotipo fácil. En teatros históricos del centro de la capital, como el Teatro Insurgentes, su presencia escénica comenzó a imponerse con una fuerza inesperada. Cada función añadía un nuevo rumor. Ese joven actor tiene algo distinto. No era solo talento, era una autoridad natural que se imponía incluso en silencio. Mientras tanto, la televisión mexicana vivía una expansión sin precedentes. Las telenovelas empezaban a cruzar fronteras, llegando a España, Sudamérica y comunidades hispanas en Estados Unidos. Fue en ese contexto cuando Juan recibió propuestas que cambiarían su destino profesional. Papeles protagónicos que exigían profundidad emocional, personajes marcados por conflictos morales y pasados oscuros. Con cada emisión, su nombre comenzaba a repetirse en hogares que jamás había imaginado alcanzar. Sin embargo, lo que hoy se sabe y entonces permanecía oculto, es el nivel de sacrificio personal que acompañó ese éxito. Durante años, Juan apenas dormía, alternando grabaciones diurnas con ensayos nocturnos. Hay testimonios de compañeros que lo vieron estudiar guiones en camerinos vacíos, pasada la medianoche, mientras la ciudad se apagaba lentamente.
Ese ritmo implacable fue moldeando no solo al actor exitoso, sino también al hombre que aprendió a esconder sus dudas detrás de una imagen firme. A mediados de los años 70, su fama ya era incuestionable. Las revistas especializadas hablaban de él como uno de los intérpretes más sólidos de su generación. En eventos públicos, su sola aparición generaba expectación, aunque él seguía evitando los excesos y la vida social desbordada que muchos asociaban con el estrellato. Prefería retirarse temprano, consciente de que al día siguiente habría otra escena decisiva, otro reto que superar. Hoy, con la perspectiva del tiempo, salen a la luz señales que en su momento pasaron desapercibidas. La manera en que elegía papeles que reflejaban luchas internas, la constancia casi obsesiva con la que protegía su preparación artística, y esa distancia calculada con la prensa que le permitió mantener el control de su narrativa. Todo apuntaba a un mismo destino: convertirse en una figura respetada, no solo famosa. Ese periodo de consolidación no fue solo la cumbre de su carrera, sino también el inicio de una dualidad que marcaría su vida entera. El hombre admirado por millones y el ser humano que, lejos de los aplausos, comenzaba a cargar con el peso de decisiones personales que más tarde influirían profundamente en su historia íntima. Para comprender la fortaleza que más tarde definiría al actor admirado por millones, es necesario retroceder varias décadas, hasta los primeros años de vida de Juan Ferrara, cuando la fama no era siquiera un sueño lejano, sino una palabra inexistente en su realidad cotidiana. Nació en un México marcado por contrastes profundos, en una época en la que la estabilidad económica era un privilegio reservado para pocos, y en la que muchas familias aprendían a sobrevivir más que a planear el futuro. Durante su infancia, los días transcurrían en barrios donde las calles polvorientas y las casas modestas formaban parte del paisaje habitual. En la década de los años 40, la Ciudad de México crecía rápidamente, pero ese crecimiento no siempre se traducía en bienestar. Juan creció observando cómo el esfuerzo diario de los adultos no siempre garantizaba tranquilidad. Desde muy pequeño entendió que nada era permanente y que cada jornada podía traer un desafío distinto. Quienes lo conocieron en aquellos años recuerdan a un niño callado, atento, con una mirada que parecía registrar más de lo que decía. Mientras otros jugaban sin preocupaciones, él aprendía a adaptarse. Hubo momentos de escasez que marcaron profundamente su carácter. Inviernos en los que la ropa pasaba de un hermano a otro. Comidas sencillas repetidas día tras día. Y silencios largos en casa cuando las preocupaciones económicas pesaban más que las palabras. La escuela fue otro terreno complejo. Aunque mostraba curiosidad intelectual y una sensibilidad especial, las dificultades familiares lo obligaban a madurar antes de tiempo. En aulas abarrotadas, Juan se sentaba al fondo, observando a maestros y compañeros, absorbiendo gestos, tonos de voz y emociones. Sin saberlo, ya estaba entrenando esa capacidad de observación que años después se convertiría en una de sus mayores virtudes como actor. Un detalle que hoy cobra un nuevo significado es su temprana inclinación por las historias. No eran cuentos de hadas ni relatos heroicos, sino narraciones cotidianas, la vida de los vecinos, los conflictos silenciosos de los adultos, las pequeñas tragedias que se vivían puertas adentro. Juan escuchaba con atención y guardaba esas escenas en la memoria, como si presintiera que algún día le serían útiles. La adolescencia no trajo alivio inmediato, al contrario, coincidió con un periodo de mayor responsabilidad. Mientras otros jóvenes pensaban en diversión, él ya consideraba la necesidad de ayudar en casa. Trabajos ocasionales, tareas que no siempre coincidían con sus intereses, pero que reforzaron una disciplina férrea. Fue en esos años cuando comenzó a desarrollarse esa mezcla de resistencia emocional y sensibilidad profunda, que más tarde definiría su presencia escénica. Hay testimonios que señalan un episodio revelador ocurrido a finales de los años 50, cuando Juan asistió por primera vez a una función teatral en el centro histórico de la capital. No fue un evento glamoroso ni planificado, sino una oportunidad inesperada. Aquella noche, sentado en una butaca gastada, sintió algo difícil de describir. Una conexión inmediata con el escenario, como si ese espacio iluminado ofreciera una salida simbólica a todas las limitaciones vividas hasta entonces. Ese momento no cambió su vida de inmediato, pero sembró una idea persistente. Desde entonces comenzó a imitar escenas, a repetir diálogos en voz baja, a observar cómo una emoción podía transformarse en gesto y palabra. Sin embargo, durante mucho tiempo mantuvo ese impulso en secreto, consciente de que soñar demasiado alto podía ser visto como una pérdida de tiempo en un entorno donde la prioridad era sobrevivir.
Mirado desde la distancia, su infancia estuvo llena de señales que pasaron desapercibidas. La capacidad de soportar la presión, la tendencia a la introspección, la empatía con el dolor ajeno y una determinación silenciosa que no necesitaba aplausos. Todo eso se fue forjando en años de carencias, de aprendizajes duros y de pequeñas victorias personales que no aparecieron en titulares, pero que construyeron los cimientos de quien más tarde enfrentaría el éxito con una mezcla de humildad y fortaleza interior. Con el paso de los años y a medida que su nombre se consolidaba en el panorama artístico, la vida personal de Juan Ferrara se fue construyendo en paralelo, lejos del ruido de los reflectores, pero no exenta de complejidad. Detrás del actor respetado existía un hombre profundamente marcado por su historia familiar, por la relación con sus padres y más adelante por su papel como padre, una faceta que durante décadas permaneció deliberadamente en segundo plano. Sus padres fueron figuras determinantes en su formación emocional. De su padre heredó una ética de trabajo estricta, casi inflexible, forjada en años de esfuerzo silencioso y responsabilidad temprana. Era un hombre de pocas palabras, convencido de que el deber se demostraba con hechos y no con discursos. De su madre, en cambio, Juan absorbió la sensibilidad, la capacidad de escucha y una forma particular de enfrentar las dificultades sin dramatismos innecesarios. Ella fue quien, incluso en los momentos de mayor escasez, mantuvo cierta estabilidad emocional en el hogar, creando un refugio íntimo donde Juan aprendió a observar y comprender los matices del comportamiento humano. Con el tiempo, y ya inmerso en el mundo del espectáculo, Juan intentó proteger ese núcleo familiar de la exposición pública. En los años 70, cuando su rostro empezaba a ser ampliamente reconocido, evitaba hablar de su vida privada en entrevistas. Prefería responder con evasivas o redirigir la conversación hacia su trabajo. Esa actitud no era casual. Respondía a una promesa personal de no repetir ciertos patrones de inestabilidad que había presenciado en su entorno durante la infancia. La llegada de los hijos marcó un punto de inflexión profundo. Convertirse en padre lo enfrentó a miedos que nunca había verbalizado. El temor a no estar presente, a fallar, a que las exigencias de su carrera interfirieran con la vida familiar. Durante largas temporadas de grabación, especialmente en la Ciudad de México y en locaciones de provincia, Juan hacía lo posible por mantener una rutina mínima de contacto. Llamadas nocturnas, cartas escritas a mano y visitas breves se convirtieron en gestos cotidianos que, aunque discretos, revelaban su esfuerzo por sostener el vínculo. Algunos de sus compañeros de trabajo recuerdan cómo, en los descansos entre escenas, Juan hablaba poco de sí mismo, pero se iluminaba al mencionar a sus hijos. No compartía detalles íntimos, pero su tono cambiaba, se volvía más humano, más vulnerable. Esa dualidad, la figura firme frente a la cámara y el padre introspectivo fuera de ella, definió gran parte de su vida adulta. Con el paso de los años, las tensiones propias de una carrera absorbente comenzaron a reflejarse en el ámbito personal. Las ausencias prolongadas, el desgaste emocional y la dificultad para equilibrar responsabilidades contribuyeron a distancias que, en su momento, no siempre supo cómo manejar. Sin embargo, lo que hoy emerge con mayor claridad es que, incluso en los periodos más complejos, Juan intentó mantener una relación respetuosa con sus hijos, evitando exponerlos a conflictos innecesarios. Hay episodios poco conocidos que hoy adquieren relevancia. A finales de los años 80, por ejemplo, rechazó proyectos internacionales que habrían ampliado aún más su fama, argumentando motivos personales. En aquel entonces, la decisión fue interpretada como una elección profesional conservadora. Con el tiempo, se ha sabido que esa negativa estuvo ligada al deseo de permanecer cerca de su familia en un momento delicado. Fue una de las pocas ocasiones en las que antepuso su rol de padre al de actor, aunque nunca lo expresó públicamente. En el ámbito doméstico, Juan era descrito como alguien meticuloso, amante de las rutinas simples. Prefería comidas en casa, conversaciones tranquilas y espacios de silencio compartido. No buscaba imponer autoridad, sino dar ejemplo a través de la constancia. Esa forma de estar presente, discreta pero firme, dejó huellas visibles en la manera en que sus hijos enfrentaron la vida adulta, alejados del escándalo y de la exposición mediática excesiva.
Con el paso de las décadas, la relación con sus padres fue transformándose. La distancia generacional dio lugar a una comprensión más profunda. Juan, ya maduro, reconoció en más de una ocasión, aunque siempre en círculos privados, que muchas de las decisiones que había cuestionado en su juventud tenían ahora un nuevo sentido. Esa reconciliación silenciosa con su historia familiar se reflejó en una actitud más serena, menos rígida, tanto en lo personal como en lo profesional. Hoy, al observar su trayectoria completa, resulta evidente que su vida personal no fue un simple complemento de su carrera, sino un eje fundamental que influyó en cada elección importante. La forma en que protegió a sus hijos del foco público, la relación respetuosa que mantuvo con sus padres hasta el final, y su insistencia en preservar un espacio íntimo propio, hablan de un hombre que, más allá de la fama, siempre intentó construir una identidad sólida, consciente de que el éxito profesional carece de sentido si no se sostiene sobre vínculos reales y profundos. En los últimos años, la atención en torno a Juan Ferrara se ha desplazado de los escenarios y los foros de grabación hacia un aspecto mucho más íntimo y delicado, su estado de salud actual. No se trata de un cambio abrupto, ni de una crisis repentina, sino de un proceso silencioso que comenzó a manifestarse de forma gradual, casi imperceptible, y que hoy adquiere una nueva lectura a la luz de testimonios y señales que antes pasaron desapercibidas. A partir de la segunda mitad de la década de 2010, quienes trabajaban con él notaron modificaciones sutiles en su rutina. Durante grabaciones realizadas en la Ciudad de México, especialmente en estudios cerrados donde las jornadas solían extenderse por más de 10 horas, Juan empezó a solicitar pausas más frecuentes. No eran interrupciones evidentes ni justificadas públicamente, sino descansos breves, necesarios para recuperar energía. En aquel momento, muchos lo atribuyeron simplemente al paso del tiempo y a una carrera exigente acumulada durante décadas. Sin embargo, en retrospectiva, esos gestos adquieren otro significado. Personas de su entorno relatan que ya entonces mostraba una mayor atención a su alimentación, evitando comidas pesadas durante los días de trabajo y optando por horarios más regulares. También comenzó a reducir su participación en eventos nocturnos, prefiriendo retirarse temprano incluso en estrenos o encuentros importantes. Era una forma discreta de escuchar a su cuerpo sin convertirlo en un tema público. En años recientes, su presencia en actos públicos se volvió más selectiva. Cuando aparecía, lo hacía con serenidad, aunque algunos observadores atentos notaron una leve lentitud en sus movimientos y una expresión más contenida. Nada dramático, pero sí distinto al vigor que lo había caracterizado durante décadas. En entrevistas ocasionales, evitaba hablar directamente de su salud, limitándose a mencionar la importancia del descanso y del equilibrio. Palabras que entonces parecían consejos generales, pero que hoy suenan a confesiones indirectas. Fuentes cercanas señalan que Juan adoptó una rutina más estructurada, con caminatas matutinas en zonas tranquilas de la capital, lejos del ruido y la presión. Parques tradicionales y calles poco transitadas se convirtieron en escenarios cotidianos de introspección. No buscaba ejercicio intenso, sino movimiento constante y contacto con un entorno calmado. Esta disciplina, aparentemente sencilla, formaba parte de una estrategia personal para mantener estabilidad física y mental. Otro indicio revelador fue su decisión de espaciar proyectos. A diferencia de épocas anteriores, cuando enlazaba una producción con otra sin apenas descanso, comenzó a aceptar solo aquellos trabajos que le permitían mayor control sobre los tiempos. Esta selección no respondía únicamente a criterios artísticos, sino a la necesidad de preservar energía. Algunos productores interpretaron esta actitud como una retirada progresiva, aunque en realidad se trataba de una adaptación consciente a nuevas prioridades. En el ámbito privado, su entorno familiar jugó un papel clave. Personas cercanas aseguran que fueron precisamente sus hijos quienes insistieron en la importancia de escuchar las señales del cuerpo. A partir de entonces, Juan mostró una mayor disposición a compartir pequeñas preocupaciones, algo poco habitual en él. No se trataba de alarmas graves, sino de reconocer limitaciones y aceptarlas sin dramatismo, una postura coherente con su carácter reservado. Durante los últimos inviernos, también se observó un cambio en sus hábitos de viaje. Evitó desplazamientos largos y climas extremos, prefiriendo permanecer en entornos conocidos. Estas decisiones, que en su momento parecieron simples preferencias personales, hoy se interpretan como medidas preventivas adoptadas con prudencia y responsabilidad. Lo que resulta especialmente significativo es la forma en que Juan ha enfrentado esta etapa. Sin comunicados oficiales, sin declaraciones alarmistas y sin buscar atención mediática. Su actitud ha sido coherente con toda su trayectoria. Discreción, control y una aceptación serena del paso del tiempo.
En conversaciones privadas, según relatan quienes han estado cerca, habla de esta fase como un proceso natural, una transición que exige escucha y respeto hacia uno mismo. Así, su estado de salud actual no se presenta como una ruptura con el pasado, sino como una continuación lógica de una vida intensa. Cada ajuste en su rutina, cada ausencia calculada y cada aparición medida forman parte de un mismo relato, el de un hombre que, después de haberlo dado todo a su profesión, aprende a redefinir sus límites, consciente de que el verdadero equilibrio no se anuncia, se construye día a día en silencio. Al observar su trayectoria completa, la vida de Juan Ferrara aparece como una línea continua de transformación, marcada por etapas claramente diferenciadas pero unidas por un mismo hilo conductor: la búsqueda constante de sentido, tanto en lo profesional como en lo humano. Desde sus primeros años de trabajo hasta la madurez, cada periodo dejó señales que solo hoy, con la distancia del tiempo, comienzan a entenderse en su verdadera dimensión. En las décadas centrales de su carrera, especialmente entre los años 70 y 90, Juan vivió un ritmo que pocos podían sostener. Su agenda se repartía entre foros de televisión, teatros históricos y compromisos institucionales que lo convirtieron en un rostro habitual del panorama cultural mexicano. En esos años, su nombre aparecía con frecuencia en carteleras de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ciudades donde el público llenaba las salas con la expectativa de verlo interpretar personajes complejos, muchas veces marcados por dilemas morales y conflictos internos que parecían dialogar con su propia vida. Detrás de esa presencia pública constante, existía una organización casi meticulosa de su tiempo. Personas que trabajaron con él recuerdan cuadernos llenos de anotaciones, horarios estrictos y una preparación que comenzaba mucho antes de que se encendieran las cámaras. Juan no confiaba en la improvisación. Cada gesto estaba pensado. Cada silencio tenía un propósito. Esa disciplina que lo distinguía de muchos de sus contemporáneos fue clave para sostener una carrera larga en un medio caracterizado por la volatilidad. Sin embargo, a medida que avanzaban los años, comenzaron a notarse cambios sutiles en sus elecciones. A finales de los años 90, rechazó papeles que lo habrían encasillado en fórmulas repetidas, optando por proyectos menos visibles pero más exigentes desde el punto de vista interpretativo. Fue una decisión que sorprendió a la industria, pero que revelaba una necesidad interna de evolución. Juan ya no buscaba únicamente el reconocimiento masivo, sino la coherencia con su propio recorrido vital. El cambio de siglo trajo consigo una etapa de mayor introspección. Su presencia mediática disminuyó no por falta de ofertas, sino por una voluntad consciente de reducir el ruido externo. En entrevistas esporádicas concedidas en esos años, hablaba de la importancia de saber retirarse a tiempo, de escuchar las propias señales y de no confundir actividad constante con plenitud. Aunque esas declaraciones pasaron casi desapercibidas en su momento, hoy se leen como anticipos de una filosofía de vida que fue madurando en silencio. Otro aspecto poco conocido de su vida fue su relación con los espacios cotidianos. Juan desarrolló una fuerte conexión con ciertos lugares de la capital mexicana, sitios que frecuentaba de manera regular y que se convirtieron en escenarios de reflexión. Cafés discretos, librerías antiguas y calles alejadas del circuito turístico formaban parte de su geografía personal. Allí, lejos del reconocimiento público, encontraba una normalidad que valoraba profundamente. Con el paso del tiempo también se volvió más selectivo en sus vínculos sociales. Amistades forjadas en los inicios de su carrera se mantuvieron, mientras que otras se diluyeron sin conflicto. No era una ruptura abrupta, sino un ajuste natural. Juan parecía comprender que cada etapa de la vida requiere un entorno distinto, y no dudaba en reorganizar el suyo cuando lo consideraba necesario. En el ámbito profesional, su figura fue adquiriendo un peso simbólico. Para generaciones más jóvenes de actores, representaba un modelo de constancia y seriedad. No era un mentor explícito, pero su sola presencia en un proyecto imponía un estándar elevado. Muchos aprendieron observándolo, sin necesidad de palabras, entendiendo que el respeto por el oficio se demuestra en los detalles. Hay episodios que hoy salen a la luz y enriquecen la comprensión de su recorrido. Decisiones tomadas en momentos clave, silencios mantenidos durante años y renuncias que en su momento parecieron incomprensibles, adquieren ahora un nuevo significado. Todo indica que Juan fue construyendo su vida como una obra a largo plazo, consciente de que no todas las escenas debían ser visibles para el público.
Así, su existencia no puede entenderse como una suma de éxitos aislados o de crisis puntuales, sino como un proceso continuo de adaptación. Cada etapa se apoyó en la anterior, incluso en aquellas marcadas por la dificultad. Las experiencias tempranas forjaron su resistencia, el éxito consolidó su identidad profesional y la madurez le permitió reinterpretar su propio pasado con una mirada más compasiva. En este recorrido, el tiempo no aparece como un enemigo, sino como un aliado silencioso. Las transformaciones que vivió, tanto externas como internas, muestran a un hombre que supo cambiar sin traicionarse, ajustar el rumbo sin perder el norte. Y es precisamente en esa continuidad, hecha de decisiones discretas y momentos reveladores, donde se encuentra la clave más profunda de su vida. Con el paso de los años, la vida de Juan Ferrara siguió desarrollándose como una obra en constante reescritura, donde cada etapa parecía dialogar con la anterior, sin romper nunca el hilo de continuidad. A principios de la década de 2000, cuando muchos de sus contemporáneos optaban por retirarse discretamente, Juan eligió un camino distinto: permanecer activo, pero desde un lugar más consciente y selectivo. Su presencia ya no respondía a la urgencia de demostrar nada, sino a una necesidad interna de seguir expresándose a través del arte. En esos años, su rutina diaria adquirió un ritmo casi ritual. Madrugaba, caminaba por zonas tranquilas de la Ciudad de México y dedicaba largas horas a la lectura de guiones, ensayos y textos que nada tenían que ver con el espectáculo. Librerías del centro histórico y cafés poco concurridos se convirtieron en puntos de referencia habituales. Allí, sentado siempre en la misma mesa, observaba a la gente pasar, como si continuara alimentando ese archivo invisible de gestos y emociones que lo había acompañado desde la infancia. Su relación con el trabajo también se transformó. Aceptaba proyectos que le permitían profundizar en personajes con matices, incluso si eso implicaba una menor exposición mediática. Algunos directores recuerdan cómo insistía en ensayos adicionales, no por inseguridad, sino por respeto al proceso creativo. Cada nuevo papel era abordado como si fuera el último, con una concentración absoluta que sorprendía a equipos mucho más jóvenes. Al mismo tiempo, su vida personal seguía marcada por una discreción casi absoluta. Evitaba apariciones innecesarias y limitaba sus declaraciones públicas a lo estrictamente profesional. Esta actitud, lejos de alejar al público, contribuyó a construir una imagen de coherencia y solidez. Juan no buscaba protagonizar titulares, sino preservar una narrativa propia, alejada de la volatilidad del reconocimiento inmediato. Con el transcurso de la década comenzaron a emerger testimonios que aportan nuevas luces sobre su carácter. Técnicos, asistentes y compañeros de reparto coinciden en describirlo como alguien atento a los detalles humanos. No era raro verlo interesarse por problemas personales ajenos, ofrecer consejos discretos o simplemente escuchar sin juzgar. Estos gestos, casi invisibles para el gran público, reforzaron su reputación como una figura respetada dentro y fuera del set. La madurez también trajo consigo una reevaluación de sus prioridades. Juan empezó a hablar, en círculos privados, de la importancia de aceptar los cambios sin resistencia. Reconocía que el tiempo modifica no solo el cuerpo, sino también la forma de mirar el mundo. Esa aceptación no fue resignación, sino una adaptación consciente que se reflejó tanto en su manera de trabajar como en su vida cotidiana. A mediados de la década de 2010, su figura ya era considerada un referente histórico del medio, no por una acumulación de premios o récords, sino por la consistencia de una trayectoria construida sin estridencias. En encuentros culturales y homenajes puntuales, su presencia generaba un respeto silencioso. Juan hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un peso particular, fruto de décadas de experiencia y observación. Existen también episodios menos conocidos que hoy adquieren un nuevo valor interpretativo, decisiones de alejarse temporalmente de ciertos proyectos, cambios repentinos en su agenda o silencios prolongados frente a propuestas tentadoras no respondían al azar. Eran señales de una reflexión constante sobre el sentido de continuar, sobre qué valía realmente la pena en cada etapa de la vida. En este recorrido prolongado, su vida se fue configurando como una suma de elecciones conscientes, no siempre acertadas, no siempre comprendidas, pero siempre asumidas con responsabilidad. Juan nunca intentó construir una imagen perfecta, aceptó las contradicciones como parte natural del proceso de vivir. Esa honestidad, aunque pocas veces verbalizada, se filtró en cada uno de sus gestos públicos.
Así, su existencia se despliega como un relato en capas, donde el éxito temprano, la consolidación profesional, las crisis íntimas y la madurez reflexiva no aparecen como compartimentos aislados, sino como momentos interconectados de una misma historia. Cada etapa dejó huellas visibles e invisibles, señales que hoy permiten entender que su vida no fue una línea recta, sino un camino lleno de ajustes, pausas y continuidades que, vistas en conjunto, revelan la profundidad de un hombre que nunca dejó de observarse a sí mismo mientras avanzaba. En la etapa más reciente de su recorrido vital, la vida de Juan Ferrara comenzó a adquirir un ritmo distinto, menos marcado por la urgencia externa y más guiado por una observación interior constante. A partir de la segunda década del siglo XXI, su relación con el tiempo cambió de forma evidente. Ya no estructuraba sus días en función de calendarios saturados, sino de bloques amplios que le permitían detenerse, revisar y elegir con mayor cuidado. Este cambio no fue abrupto. Se gestó lentamente, como una transición natural después de décadas de actividad ininterrumpida. En esos años se le vio con mayor frecuencia en espacios culturales discretos, alejados del circuito mediático. Salas pequeñas, lecturas públicas, encuentros cerrados con estudiantes de arte dramático y charlas informales en recintos universitarios formaron parte de una agenda paralela que nunca fue anunciada oficialmente. Sin embargo, quienes asistieron a esos encuentros recuerdan su actitud abierta y reflexiva, su manera de responder preguntas sin impostura y su insistencia en que el oficio del actor se sostiene más en la observación de la vida que en la técnica pura. Su vínculo con la memoria también se intensificó. Juan comenzó a revisar archivos personales, fotografías antiguas, cuadernos de notas y programas de mano guardados durante décadas. Este ejercicio íntimo no respondía a la nostalgia superficial, sino a una necesidad de comprender su propio trayecto. Al reencontrarse con rostros, fechas y lugares concretos, aparecieron conexiones que antes no había formulado, decisiones tomadas por intuición, renuncias hechas en silencio y caminos alternativos que descartó conscientemente para preservar un equilibrio personal. Durante este periodo, su relación con el público adquirió una nueva dimensión. Ya no se trataba de la admiración basada únicamente en la imagen pública, sino de un reconocimiento más profundo, casi afectivo. En apariciones puntuales, el contacto con la gente era sereno, sin prisa. Escuchaba con atención, respondía con respeto y evitaba cualquier gesto de superioridad. Este cambio de tono fue percibido por muchos como una señal de reconciliación consigo mismo y con su propia historia. En paralelo, su manera de habitar la ciudad también se transformó. Optó por trayectos conocidos, horarios previsibles y rutinas que le permitieran moverse sin sobresaltos. Algunos lugares se convirtieron en constantes. Una biblioteca en el centro histórico, un parque donde caminaba al atardecer, una cafetería frecuentada por años donde el personal ya no lo veía como una figura pública, sino como parte del paisaje cotidiano. Estos espacios, aparentemente anodinos, funcionaban como anclas que le ofrecían estabilidad. Existen también señales menos evidentes que hoy adquieren relevancia. Cambios en su forma de vestir, elecciones más sobrias, una preferencia clara por la comodidad sobre la apariencia y una reducción notable de objetos superfluos en su entorno. Todo apuntaba a un proceso de depuración, no solo material, sino emocional. Juan parecía desprenderse de capas acumuladas a lo largo del tiempo, conservando solo aquello que consideraba esencial. En conversaciones privadas, según relatan personas cercanas, comenzó a expresar una visión más amplia de la vida. Hablaba del paso del tiempo no como una pérdida, sino como una oportunidad para reinterpretar lo vivido. Reconocía errores sin dramatismo y aciertos sin complacencia. Esta mirada equilibrada se reflejaba también en su manera de enfrentar los recuerdos difíciles, integrándolos como parte de un aprendizaje continuo. Profesionalmente, su figura se convirtió en una referencia silenciosa. No buscaba ocupar un lugar central, pero su presencia en cualquier proyecto aportaba una densidad particular. Los más jóvenes lo observaban con atención, conscientes de que estaban frente a alguien que había atravesado múltiples etapas del medio sin perder coherencia. Juan no impartía lecciones explícitas. Su enseñanza se manifestaba en la constancia, en el respeto por los procesos y en la honestidad con la que asumía cada tarea. A lo largo de este tramo de su vida, se hizo evidente que su historia no estaba definida por un punto culminante único, sino por una sucesión de momentos que se iluminaban mutuamente. Cada experiencia, desde las más visibles hasta las más íntimas, encontraba su lugar en un relato mayor que seguía escribiéndose sin necesidad de anuncios.
Juan continuaba avanzando, no hacia un destino concreto, sino a través de un camino que se redefinía con cada paso, sostenido por la misma curiosidad y la misma atención que lo habían acompañado desde el principio. En este punto del relato, más allá de la fama, los escenarios y los años de carrera, queda el ser humano. Juan Ferrara. Un hombre que ha atravesado la infancia difícil, el éxito, las decisiones complejas, los silencios necesarios y el paso inevitable del tiempo. Su historia no es solo la de un actor reconocido, sino la de alguien que, como todos nosotros, ha amado, ha perdido, ha dudado y ha seguido adelante con dignidad. Comprender su vida es también mirarnos a nosotros mismos, entender que detrás de cada rostro público hay una historia llena de esfuerzo, heridas y aprendizajes silenciosos. Si este recorrido te ha conmovido, si sientes respeto y cariño por Juan Ferrara y por todo lo que representa, te invitamos a acompañarlo con un gesto sencillo pero poderoso. Dale like a este video. Compártelo con quienes valoran las historias humanas contadas con verdad y suscríbete al canal, para que sigamos explorando juntos la vida de grandes figuras desde una mirada profunda, empática y respetuosa. Tu apoyo permite que estas historias sigan siendo contadas y que la memoria, el talento y la humanidad de personajes como Juan Ferrara continúen vivos en el corazón del público.